psicóloga, sexóloga y docente. Así que, Sofía, muy buenas noches. Te habla Emiliano Quiroz. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás, Sofía? Puede ser que esté muteado tu micrófono. Tranquila, para mientras... Ahí va. Ahora sí, bienvenida. Bienvenida a Vanguardia Stream. Bienvenida a la noche del miércoles. No sé si has tenido la posibilidad antes de escuchar este programa. Si no tuviste la posibilidad, te digo que es tranqui, es bastante descontracturado, por las dudas. Sí, he escuchado, me he visto las de Gilda, en las que ha venido Gilda y en las que ha venido Yami. Y Sí. recién los estaba escuchando antes de meterme acá, así Ay, que vengo. bueno. No sé qué ver. Bueno, perdón por las dudas, qué sé yo, no sé. Así aprovecho. Bueno, ¿qué pasaba? El tema es que nosotros tenemos... Por ahí hay muchas cosas que se está dando una cuestión de desinformación general, si bien hay mucha más llegada con las redes sociales, uno tiene acceso a mucha información, no necesariamente todo es positivo, no necesariamente todo es bueno y no necesariamente todo está comprobado. O sea, de alguna manera es como que se empiezan a guiar por ciertas cosas que no tienen contenido, están muy vacías y son muy peligrosas a la hora de poder transmitírselo a los más jóvenes, ¿no? Hay mucha desinformación desde ese lado, que es lo que por lo menos vemos nosotros. En este caso, por ahí, nosotros contemplamos que es algo que se tuvo durante mucho tiempo como muy tabú, el tema del sexo. Entonces, como es algo que se tuvo como muy tabú, hay cierta data que no se ha pasado de generación en generación. Entonces, por ahí hay ciertas preguntas que nos gustaría hacerte. Primero que nada, bueno, desde ya, ¿qué te llevó a estudiar sexología en algún punto de tu vida? Porque es algo que por ahí en lo común no se ve. ¿Qué fue lo que te llevó? Bueno, primero gracias por la invitación y a las chicas de Psicotemas, lo había dicho cuando estaba muteada y ahora lo repito por las dudas. Eh, Respecto a qué me llevó a estudiar sexología, a ver, está mi familia escuchándome, así que un poco tiene que ver gracias a mi familia, que en mi casa y con mis familiares era algo que no era un tema tan tabú. Sí, Entonces, por ejemplo, hay algo que suele suceder muchas veces de que quizás a las partes íntimas se les suele poner otros nombres u otras cosas, de que claro. no se nombra, y en mi casa no sucedía tanto eso, así que yo me crié con cierta... como con cierta amplitud sobre eso. Mi mamá no suponía que, como ni yo ni mi hermana íbamos a ser heterosexuales, y capaz nos preguntaba como, ¿te gusta algún chico o alguna chica? Entonces como que en mi Claro. casa ya estaba como un poco todo eso muy a disposición, como un poco desde ese lado. Y después me pasó mucho que si hay personas que han estudiado o que estudian actualmente psicología, que en la facultad de psicología está muy estigmatizado todo lo que tiene que ver con la sexualidad y lo que se pasa, o sea, la información que se estudia ahí es con algo que se ha aprendido hace 100 años y mucha desinformación, y era algo que me enojaba mucho. Y si bien a Claro. veces el enojo puede ser una emoción un poco displacentera, es una emoción que nos motiva mucho a proponer cambios, así que viene un poco desde ahí. Claro, porque es algo que, a ver, nosotros lo vimos mucho por ahí más de chicos. Si bien, a ver, son cosas naturales. Imagínate vos, yo lo que pensaba hoy, yo digo, no me tengo que comportar como un pibe de 16, de no sé, 16 es bastante igual. Pero un pibe de 11, 12 años, claro, cuando estaba en el colegio, ahí te decían pene. Oh, viste, todos los boludos ahí cagándose de risa. Bueno, ¿qué pasa? Abordarlo desde otro lado, comprendiendo que es algo que es totalmente natural, también sacarle el peso y mucha visión que hay también a través de los mandatos familiares y después de cosas que vienen de antepasados, de verlo como algo sucio, de verlo como algo que está mal, de verlo como algo negativo. Y por ahí comprender un poco más acerca de qué trata todo esto. A ver, siempre el conocimiento da libertad. Entonces, en este caso, el hecho de conocer un poco más acerca de cómo funciona bueno, en este caso tenemos la posibilidad también de hablarlo con vos como psicóloga, pero de cómo funciona la mente, qué relación tiene esto también con el tema del disfrute, de la sexualidad, qué cuidados hay que tener. Entonces, arranquemos primero, por ahí te podría llegar a consultar acerca de cuáles son las problemáticas más grandes que por ahí te llegan al consultorio. Con respecto a la sexología me refiero, pero aún así podemos abordar un poco de psicología si te parece. Ok. Las problemáticas más frecuentes son como quizás hasta lo que está más como sobre las creencias más arraigadas, que una tiene que ver con la pérdida de erección, Sí, con la eyaculación precoz, entre comillas, que sí, de última podemos desarrollar un poco ahí también,
eh, con la falta de deseo, con dolor al momento de tener relaciones con penetración. ¿Yo puedo decir estas palabras? Por Sí, las sí, sí, dudas. sí, sí, Ah, obviamente. ok. Eh, y también mucho sobre ciertas vergüenzas o culpas que suele haber sobre ciertas prácticas que quizás de las que no se habla tanto, y que llegan personas quizás con algunas dudas o consultas o con vergüenzas de, che, a mí me gusta esto, y es como, y bueno, como darle lugar también a eso. Pero Claro. suelen ser más o menos esas las consultas más frecuentes. Esto, a ver, por lo general es algo que no sé si se abordaba tanto antes o no era tan público quizás, pero ahora se vio como un crecimiento en estos temas, se vio un crecimiento más en la consulta porque antes por ahí no era, o capaz que yo me estoy equivocando y es solamente un pensamiento, una percepción mía, pero los hombres no eran tanto de consultar, ¿o sí? Y en realidad, todo lo que tiene que ver con la sexología fue mucho más estudiada en hombres o en personas con pene que en mujeres, por ejemplo. Claro. Es más, la estructura del clítoris se conoce recién hace 20 años. Entonces, hay como todo lo que tiene que ver con la sexualidad del varón o de las personas con pene es lo que más se estudiaba, y sobre todo porque hay como esta creencia de que los varones son activos sexualmente o como Mm. que son los que proponen y los que siempre tienen ganas, entonces viene como, en realidad son los que más consultan, los que Claro. más han consultado antes y los que también más me llegan a consulta hoy en día. A ver, en el caso yo por ahí lo apunto, por lo general este programa, a lo largo de todos los programas, apuntamos mucho más a por ahí intentar dejarle algún contenido o algo que le pueda llegar a servir más, si bien hay mucha gente grande que nos escucha y estamos muy felices de eso, también el hecho de que por ahí hay jóvenes que están escuchando que si bien sabemos que no los logramos captar porque por ahí tienen pérdida rápida de atención en las cosas porque capaz que no les produzco, no sé, no los atrapó, no les llamó la atención o quizá estos formatos no le van y por ahí optan por ver otras cosas. En este caso nosotros apuntamos a, aunque sea poder dejar algo de contenido o algo que puedan llegar a conocer y que les sirva a ellos mismos y también a sus padres para poder transmitírselo en el caso de que tengan una conversación y por ahí para sacarse un poco estas caretas, ¿no? Eh, por ahí, dentro de los jóvenes, ¿qué precauciones o qué cuidados son necesarios? No sé cómo poder llegar a formular bien la pregunta para hacértela, pero me refiero por ahí a qué cuidados deberían de tener los jóvenes, ¿sí? A la hora de cuando ya empiezan su actividad sexual, digamos, cuando ya arrancan con esa época. Ok, quizás para las personas adultas también, como puede Tenés servir la razón, tenés información. totalmente razón. Sí, 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 así es, así es. Hay algo que está como muy, o sea, que las investigaciones muestran últimamente de que hay como menos utilización del preservativo Sí, en este último tiempo, entonces creo que en primer lugar eso, sí creo que como tener un poco más de información sobre como quizás un recurso de autoexploración, y cuando hablo de autoexploración no tiene que ver solo con prácticas de tocarse el cuerpo o los genitales o distintas partes, sino también de ver cómo uno se siente, eh, como hasta hablando de sexualidad con otras personas, que la sexualidad tiene que ver también con, no sé, con cuidados, con bañarse, con la higiene, con hablar de emociones. Creo que tiene que ver más con el autoconocimiento y sí. con hablarlo, como iría más por esos lados, ¿no? Como creo que tiene que ver sobre todo con, eh, con la información que pueda tener cada uno de uno mismo. Eso que vos decías hace un rato de que quizás hoy en día hay mucha como información o desinformación sobre todo, de que suele haber como mucho esto de que parece, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Esta fórmula de cómo hacer tal cosa o de qué sí tenés que hacer y qué Claro, no en tenés dos que o tres hacer. pasos. Totalmente, entonces como que me parece que tiene que ver más con, bueno, con explorarse uno mismo, una misma y Mm, saber qué es por dónde quiere explorar. claro, No sé si respondo a la pregunta, pero va un sí, poco por sí, ahí. sí, no, porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo para mí, en esencia, gran parte de los crecimientos, de los cambios que se da, de la evolución de tanto uno como individuo, también como sociedad, tiene muchísimo que ver con el nivel de autoconocimiento que posee una persona. Eso va en la célula, digamos, para mí, esto es mi percepción y de lo que me hago cargo. Para mí es un cambio muy grande el hecho de empezar a conocerse, de empezar a saber cómo uno se siente, empezar a identificar sus emociones, sus cosas.
Entonces por ahí, bueno, ahora empiezo a encontrar la ligación entre psicología y sexología y por qué es tan importante el hecho de tener estas dos herramientas a mano. A ver, se está dando muchos casos y es algo que por ahí es de conocimiento, no sé si común, pero sí uno tiene la posibilidad de charlar por ahí con jóvenes, de que se está dando mucho el uso de la pastilla del día después. A ver, eh, quisiera por ahí como para poder informar a la gente, porque también yo no estoy dentro del... Bueno, Camila de Cruz dice que genia Sofi, ya te están mandando mensajes, te están mandando besos para vos. Así que, en este caso, explicar acerca de la pastilla del día después. ¿De qué se trata este método? ¿Sí? ¿Y cuáles son por ahí los ¿cómo se podría llegar a decir? ¿En qué puede llegar a perjudicar el Ok. uso de esto? Primero que hay como un error a veces que se tiene en el nombre, que es de decirle pastilla del día después, que puede llevar a la creencia de que la tengo que tomar 24 horas después. Y no Perfecto. necesariamente como le vamos a decir pastilla de emergencia. Ok, O sea, en una ok. emergencia la vamos a tomar. O sea, cuanto antes. Bien. Se puede tomar después de, hasta 5 días después de haber tenido algún encuentro sexual con penetración y donde no haya habido algún otro método eh, como con barrera, por ejemplo el uso del preservativo o si tuvo alguna dificultad se quedó adentro, se rompió. Eh, y hay que tomarla cuanto antes y a medida que pasa el tiempo disminuye su efectividad. Esto Ok. lo único que hace es prevenir algún embarazo no deseado. Después, en relación a lo que tiene que ver con infecciones de transmisión sexual, ahí ya habría algún tipo de riesgo. Eh, Hay como un mito que es que, o yo he aprendido un poco con este mito, de que no se podía tomar más de 2 veces por año, porque si no, podías tener consecuencias. Bueno, Claro. esto en realidad no necesariamente. Sí sucede que al ser como algo hormonal puede haber cierta modificación en la menstruación como posteriormente, eh, pero se puede tomar la cantidad de veces que una persona lo necesite. Sí, en el caso de que se empiece a tomar muy seguido, ahí sería importante quizás hacer alguna consulta y pensar algún otro método anticonceptivo que sea más efectivo y que una persona menstruante gestante no tenga que estar todo el tiempo frente a una emergencia. Entonces, en sí no hay como alguna consecuencia muy grave de tomarla más de 2, 3, 10 veces en un año, pero si se empieza a ser muy reiterado, es mejor quizás pensar en algún otro método, más que nada para no andar a las corridas. Bueno, pero esto también es algo a tener en cuenta, el tema de que las enfermedades de transmisión sexual es algo que se da mucho, es algo que está y se ha acrecentado mucho. Entonces, si esto viene mucho también a raíz de esto, del no uso del preservativo, del no cuidado. Entonces, por ahí, si bien el tema de que era algo que, bueno, para mí era un mito, que era algo que el tema que no se podía tomar más de 2 veces en un año, esto pensé que era, lo sabía yo, pensé nomás, pero en este caso veo que es un mito generalizado. Pero con el tema de las enfermedades de transmisión sexual, ¿se ha visto un crecimiento fuerte este último tiempo por ahí dentro de lo que te ha llegado a vos como consulta? Dentro de lo que me ha llegado a mí, no sabría necesariamente decirlo en relación a lo que sucede años anteriores. Sí creo que hoy en día hay mucha más información sobre eso y sobre qué se puede hacer. Sí creo importante también esto de, hay un montón de infecciones de transmisión sexual, que hoy en día también se le empieza a decir infecciones y no tanto enfermedades, porque la infección propone desde otro lado y quizás no tan patologizante cuando Ujú. hablamos de eso. Sí. Eh, y sí, hay un montón de ellas que tienen tratamientos y hay un montón de ellas también que si bien no tienen algún, como no tienen cura, digamos, tienen algún tratamiento que te permite tener una vida como, que iba a decir normal y me estoy como piola, voy a Sí, decir sí, después. sí, se entiende. Eh, sí, con esto de que no se está usando tanto el preservativo, es probable que haya un aumento de infecciones de transmisión sexual, pero también pasa mucho esto de que también está como todo esto de la exploración de otras prácticas que no tienen que ver necesariamente con el contacto de mucosas o con genitales y demás, que eso también reduce la Ujú. probabilidad de tener alguna infección de transmisión sexual.
Ok, pero sería sugerencia primordial, digamos, a los jóvenes que por ahí están, o jóvenes, o ya sea jóvenes o adultos, o quienes están iniciando la actividad, de que utilicen el preservativo. Y totalmente, tanto preservativo como campo de látex, que acá en Argentina no hay, no existe como la compra, la venta de campo de látex, que el campo de látex son la, como un campo profiláctico que se Ujú. hace para, por ejemplo, para el sexo oral, para estimulación a sexo anal, como pero con la boca, Ujú. que permite también como reducir las probabilidades de transmitir alguna infección. A ver, esto dentro, ya como para llevarlo por ahí un toque más al lado psicológico, que es algo que a mí me interesa un montón, porque si bien, a ver, siempre desde que yo soy chico por ahí, las veces que se ha hablado de estos temas se lo habla como una cuestión de peligro, con mucho miedo, con imágenes muy fuertes, con cosas que... Y es medio como que a lo que es, adentro de lo que es la, no sé si la cabeza de uno, cuando uno es chico, es como que es algo que, bueno, hay que tener mucha precaución. Y se pierde cierta cuestión que está relacionada al disfrute. ¿Qué tan importante es la cuestión del disfrute dentro de la sexología? Bueno, como muy dentro de la vida, te diría. Sí, Eh, sí, total. Como hay algo que vos me habías preguntado como en relación a, bueno, cuáles eran las consultas más frecuentes y hay algo como más basal que tiene que ver con que dentro de las problemáticas, alguna de las cosas que suele haber como casi siempre, te diría, no, no siempre, pero algún tipo de educación sexual un poco punitiva o restrictiva o la gente que ha recibido algún tipo de educación religiosa suele tener como un montón de culpa, por ejemplo, en relación a la exploración, a la sexualidad. Y suele suceder a veces que eh, se suele como presentar esto desde el lado del miedo, como si tenés relaciones, vas a tener un embarazo o vas a tener alguna enfermedad, alguna infección, algún problema, o sea, alguna consecuencia negativa vas a Sí, tener de esto. Y eso suele generar muchas veces en las personas como un montón de ansiedad, de preocupación frente al encuentro, sobre qué consecuencias negativas voy a tener, como un montón de, como todo eso que se arma, que suele generar dificultades en poder disfrutarlo, eh, que entiendo que muchas veces se presenta desde un lugar para la prevención, pero termina generando a veces como un efecto medio hasta contrario, te diría, porque termina claro. generando más ansiedad. Entonces es re importante como hablar de esto, de que puede suceder esto, pero también darle un enfoque desde el disfrute, desde el placer, desde la conexión, y hasta te diría con uno mismo, uno mismo, ¿no? No necesariamente con otra persona, porque la sexualidad se puede explorar también de manera individual. Totalmente. Bueno, a ver, viéndolo y comprendiendo de que, bueno, han sido muchas generaciones lo que han transmitido esto de padres a hijos y demás, por ahí hoy se ve ese cierto quiebre, ¿no? Donde hay gente que ya se está empezando a preguntar ciertas cosas, de que por ahí hay cosas que no le han enseñado y por ahí, no sé, ya está pasando los 30, pasando los 40, y se empezaron a preguntar acerca de que, bueno, che, esto es algo más que el hecho de cuidarse o de ser un método reproductivo, si se quiere. Entonces, al momento de preguntarse eso, también comprenden de que tienen niños, de que tienen jovencitos que están a la vuelta y demás, y por ahí hablar de estos temas les genera como incomodidad, es algo que no les gusta, o no saben cómo afrontarlo, no saben cómo desarrollarse en eso. ¿Cuál sería por ahí la sugerencia desde tu punto de vista, Sofi? Ok. Creo que en primer lugar, como poder hasta como revisarte un poco de, bueno, ¿qué me pasa a mí con esto? Como me genera miedo, me genera enojo, me genera culpa. Quizás también hasta poder proponerlo desde un lugar del no saber, como quizás si hay alguna pregunta que alguien, como que viene tu hijo, tu adolescente y te pregunta, poder decir, la verdad que no sé muy bien de esto, como a Claro. veces pasa esto, ¿no? De que sentimos como, y hasta te diría a mí como profesional, a veces me pasa de sentir que tengo que tener una respuesta para todo. Mm. Entonces, quizás si hay alguna dificultad para abordar algún tema, como iría primero por ahí. Eh, y después quizás hasta invitar como a la investigación en conjunto, ¿no? Como hay como un poco esto de, bueno, si aparece alguna consulta o duda puntual, como responder solo eso. Hay un montón de libros sobre ESI para familias, para familiares, como para acompañar estos procesos.
hay un montón de libros también que invitan como más al lado de historias y que después al final tienen como algunas preguntas como para elaborar en conjunto. Eh, hay, en español no hay tanto, pero en inglés hay como eh, unos lugares en los que se puede como consultar sobre sexualidad de una manera un poquito más directa, sin necesariamente, porque lo que suele suceder hoy en día muchas veces es que cuando no hay información, la gente suele ir hacia Internet, y en Internet cuando se pregunta sobre sexualidad se suele ir directamente al consumo de pornografía. Claro. Entonces como que de repente quizás si tenemos dificultades para hablar de esto, quizás primero decirlo y, y después como para poder acompañar este proceso. No sé si la hice muy larga, pero un poco No, 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 importante. está bien, está bien. Nosotros estamos todos escuchando, les recuerdo a todos que estamos hablando con Sofi Lewandowski, ¿sí? Que es sexóloga, psicóloga y docente. Y bueno, estamos hablando acerca de sexualidad, porque, a ver, y es más, justo nombraste algo que me llamó mucho la atención. Hemos visto, por ahí se está viendo mucho, lo escuché justo de un análisis que hacía Mario Pergolini acerca de la presencia de por ahí el llamado de atención de los juegos, de los videojuegos, dentro de las páginas pornográficas. Y esto se está dando mucho del crecimiento, por ahí del acceso mucho más sencillo de los chicos, de los jóvenes, a las páginas pornográficas. En este caso, ¿qué riesgos puede llegar a tener dentro de la mente o dentro de la, no sé, de la psique, no sé cómo podríamos llegar a llamarle? ¿Qué problema podría llegar a producir esto? En relación a tener acceso al consumo anticipado de pornografía, ¿decís? Sí, podríamos hablarlo desde el punto anticipado y desde el punto excesivo. Ok. Eh, por un lado, sí se ha visto, como en el último tiempo, que el acceso a la pornografía suele ser de entre los 9 y a los 10 años. Entonces es como yo la primera vez que leí esto fue como me chocó un montón la Claro, claro. información esta porque dije, wow, chiquites. Eh, sí, esto puede hacer como estar en contacto con ciertas cosas de las que quizás a nivel desarrollo uno no está tan preparado para eso o para entender bien de qué trata. Y sí creo que lo que tiene que ver más con el consumo problemático, si se quiere decir, eh, muchas veces tiene que ver más con esto de la búsqueda de dopamina rápida, de algo más impulsivo, de algo más de como desde ese lado de recibir mucho estímulo, que no necesariamente pasa solo con la pornografía, sino pasa con distintos estímulos, como, o sea, te diría como a veces con los reels en redes sociales un poco te invitan a lo mismo, Sí, con la sí. diferencia que hay un contenido más sexual y otro no, y hasta ni siquiera, porque como gente en paños menores vemos también en redes Sí, sí, en sociales. todos lados y ya hace un tiempo que se empezaron a sacar cada vez más la ropa. Entonces es algo que Totalmente. se ve ya muy, muy común, pero es algo que, bueno, por ahí me interesaba saberlo desde el punto de en cómo afecta esto a la psique de un chico, a cómo le afecta esto en el crecimiento del niño, por ahí en la pérdida de atención. Pero entiendo también que el consumo problemático no solamente viene a través de la pornografía, sino también a través de un montón de otras cosas que hoy en día es como esa necesidad de estar sobreestimulado todo el tiempo. Entonces también lo traen las redes sociales, es algo que es común. Por ahí, bueno, Sí, es más, ay, perdón, no, pero una cosita. No, no, por favor, Hoy en adelante. día se suele ver mucho también el impacto que tiene esto de ver, por ejemplo, como la promoción de cirugías estéticas o de un montón de cosas También, que se suele ver más en redes sociales en la percepción y la imagen corporal sobre todo de las niñas y de las mujeres, pero también de otras totalmente. identidades. Sofi, ha sido una hermosa charla. Muchas gracias por habernos recibido. Quiero saber cómo te podemos encontrar en redes sociales. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. En redes sociales me encuentran como lic.levan y también me encuentran dentro del equipo de Psicotema, que ahí brindo terapia sexual. Perfecto, entonces, para que vayan a consultar, sáquense la careta, acérquense, vayan a consultar, no se queden con las dudas. Así que para ir a informarse, para conocerse un poco más, y obviamente el autoconocimiento, esto es algo que les va a servir en todos los ámbitos de su vida. Así que ideal que lo hagan con un profesional que sepa. Sofi, millón de gracias por habernos recibido, muchas gracias por tu tiempo y bueno, nos estaremos hablando en una próxima ocasión seguramente. Por supuesto. Bueno, que tengan buenas noches y sigo escuchando el programa desde acá. Ay, Un beso. bueno, perdón de antemano entonces. Beso grande, gracias. Chao, Chau, chao. chau.
Bien, Alicia decía, me encanta Sofi, sos una genia. Ay, qué lindo, mandan mensajes divinos. Bueno, ¿qué más tenemos? Gaby dice, siempre es hermoso poder escucharte. Ya la conocen. No, van a empezar a caer todos sus pacientes. Dice acá Marta, excelente programa, muy buena la información brindada por Sofía. Así es, gracias Martita. Beso grande para ti. Bueno, niños, escúchame una cosa, 9:01. ¿Nos vamos a ir un pequeño corte? Sí, ya sé. No es que me quiero rascar. Ya saben cuál es la temática.